Saludos amigos de Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Una vez más, una entrega más. Un placer de poder compartir nuestros invitados con televidentes y relacionados del sector turístico, que cada vez más conocemos mm, información relacionada directamente con nuestro sector. Proceso de recuperación, gracias a Dios, satisfactoriamente. Y el espacio Hablemos de Turismo nos ha dado la oportunidad de conocer personalidades ligadas a nuestro sector, locales e internacionalmente. Esto lo tengo que agradecer, el que nuestras invitaciones hayan sido todas correspondidas y todo el mundo se ha sentido cómplice de esta recuperación. Aprovecho para felicitar nuevamente la creación del Gabinete de Turismo presidido por el presidente Luis Abinader, director ejecutivo de este gabinete, el ministro de Turismo David Collado, quien esta semana ha hecho anuncios de informaciones y acuerdos firmados en Estados Unidos con grandes asociaciones, instituciones y líderes relacionados con el mercadeo de un sector tan importante como son los Estados Unidos para la República Dominicana. Esta semana tenemos como invitado a un amigo, un joven, aún tenga el looking de la barba, es joven, pero muy profesional, muy capacitado, un orgullo para la República Dominicana tener profesionales de esta línea. Y me voy a permitir, antes de hacer la introducción formal, leer su perfil. Y eso nos dará una luz de qué tan interesante va a ser nuestro espacio esta semana. Economista especializado en tópicos macrofiscales, con experiencia en posiciones de alta dirección en el sector financiero. Posee maestrías en macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a cursos especializados del Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional y Banco Internacional, el BID. Banco Central de Brasil, Columbia University, así como experiencia como docente en macroeconomía en la Pucamaima, su alma máster. Experiencia profesional abarca 13 años, incluyendo asesor económico del Banco de Reservas, así como economista principal en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, cuando el gobierno corporativo ha ejercido como miembro participante en consejos de administraciones de varias empresas del mercado de valores, incluyendo la presidencia del Comité de Riesgo y de Cumplimiento en puestos de bolsa. Por 2 veces ganador del primer lugar del concurso anual Economía del Banco Central y seleccionado por la Embajada de los Estados Unidos como participante del reconocido programa internacional de líderes visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con nosotros Raúl Ovalle Marte, socio director analítica, inteligencia económica y estrategia. Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sé que va a ser un programa muy interesante en el entorno económico. Muchas gracias, Miguel, por tan gentil introducción y, por supuesto, siempre apoyando la labor que desde aquí se hace, generando contenido y difundiendo todo lo que tiene que ver con noticias relevantes de un sector tan estratégico para la República Dominicana. En ese sentido, Raúl, el tema que hemos elegido para fines de este espacio contigo va relacionado con el entorno económico y perspectiva de corto, mediano y largo plazo enfocado en el turismo, que sé que tienes vasta experiencia, has trabajado muy de cerca con muchos datos relacionados en este sector. Y entrando en materia inmediatamente, Raúl, sería el primer tema, desarrollos recientes con el COVID-19 y entorno internacional relevante, desde el punto de vista de tu profesionalidad y tu trabajo reciente. Sí, como no, tal como mencionas, pienso que para hablar a nivel del desarrollo y la evolución del sector turismo,
vale la pena primero contextualizar qué está ocurriendo a nivel global, ¿no? En algunas de las variables macro que inciden directamente con, en este caso, la llegada de turistas. Y quizás reconocer que a pesar de que estamos todos quizás un tanto agotados de escucharlo tanto en las noticias, pero COVID continúa siendo el primer riesgo, el principal riesgo a gestionar por las autoridades a nivel gobierno, pero también por los principales actores del sector privado, particularmente aquellos vinculados a la actividad turística. Y partiendo de esto, habría que reconocer que el mundo a nivel global está atravesando actualmente por lo que se considera el pico de una tercera ola en incidencias de casos. Si uno se imaginara una especie de mapa mundi con colores, mientras más rojo, pues más intensa la incidencia de COVID, entonces en ese mapa mundi tendríamos que Estados Unidos sería uno de los países que actualmente está atravesando por uno de los rebrotes o reincidencias del virus que han sido más fuertes. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el caso particular de Estados Unidos? Pues es nuestro principal socio comercial, es nuestro principal emisor de turistas. De hecho, recibimos cerca de un tercio de todos los turistas que llegan a República Dominicana. Y por supuesto, al ser la primera economía del mundo, vale la pena identificar cómo se está gestionando en ese país. Otra zona que es relevante para República Dominicana, aunque no con la misma importancia que Estados Unidos, pero sin dejar de ser importante, es la zona euro. Y en la zona euro, de donde recibimos cerca de un 20% de los turistas que llegan a República Dominicana, están también en algunos países, como Francia, por ejemplo, atravesando periodos de reincidencia del virus. En este contexto, tendríamos que reconocer que República Dominicana es un país que ha sido exitoso gestionando la pandemia. Nosotros ya pasamos por una tercera ola y lo que ha venido ocurriendo ha sido una reducción importante en la incidencia de casos. Hoy en día andamos por cerca de 270 casos diarios y estos números, por supuesto, bastante reducidos de picos que se habían visto en meses anteriores, de hasta más de 1.000 casos a nivel diario. ¿Y qué ha estado detrás de la gestión, en el caso dominicano, de esta ola? Y debo decir que a nivel también internacional, en el caso americano, que la cantidad de fallecidos en esta tercera ola y la presión sobre los sistemas hospitalarios hayan sido menores, pues los programas de vacunación. Las dos primeras olas a nivel global y en el caso dominicano habían ocurrido previo a las campañas de vacunación globales. Y con estas campañas de vacunación, donde Estados Unidos ha sido un país líder y dentro de la región, República Dominicana, de hecho, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, solamente nos superan Uruguay y Chile a nivel de población vacunada. Y cuando digo vacunada me refiero específicamente a 2 dosis. Hay que reconocer que en República Dominicana tenemos cerca de 11 millones de dosis administradas, pero cerca de 4,6 millones de personas que ya se han vacunado. Ese número deberíamos siempre de compararlo con una cifra meta. Y esta cifra meta es, para el caso de la República Dominicana, la población adulta de más de 18 años, que aproxima cerca de 7,5 millones de personas. Por lo tanto, todavía nos faltan cerca de 2,5 a 3 millones de personas por ser vacunadas completamente, y al ritmo de vacunación diaria que lleva República Dominicana, que como mencioné, hemos sido un país exitoso en ese sentido, pues probablemente para diciembre podríamos nosotros hablar de que tengamos esta población meta ya vacunada. Entonces, fíjense que hasta aquí, quizá como para resumir el mensaje de cuanto a la gestión de COVID, tenemos que los países como Estados Unidos, que son sumamente relevantes de cara a la llegada de turistas nuestros, están atravesando por el pico de una tercera ola, lo que pudiera generar una ralentización de la recuperación que se venía viendo del turismo que provenía de ese país, pero el hecho de que ya estemos concluyendo esa ola es una noticia de hecho
favorable. Y en el caso particular de la República Dominicana, tenemos una ventaja competitiva de cara al resto de los países que compiten por mercado turístico con nosotros, y es que somos uno de los países de toda la región latinoamericana que más avanzado o que más avance ha generado a nivel de vacunación. Y debo mencionar que si nos enfocamos en polos turísticos, por ejemplo, la zona de la Altagracia, donde tenemos el polo turístico más importante del país, pues ya más de un 80% de la población está vacunada. Una noticia que es, por supuesto, bastante favorable. Y aportando un poco a este planteamiento, hemos sido, las medidas tomadas y la referencia de República Dominicana ha sido un modelo con relación a muchos destinos del sector, pero también la visión. Por eso hice esta felicitación en momento de iniciar el espacio al Gabinete de Turismo, pues se han tomado medidas, Raúl, sumamente importantes, consensuadas entre el sector privado, sector oficial, pero lo más importante, con la presencia de los ministerios relacionados directamente con medidas de ese entorno. O sea, que no se quedaba en el aire, había un seguimiento inmediato. Eh, Tuvimos la oportunidad de poder tener las diferentes marcas de vacunas en el mercado. Todavía hay destinos mucho más posicionados, importantes y referencia mundial turística para nosotros que todavía no tienen vacuna. Y eso obviamente marca. Y lo que bien resaltas con relación al mercado americano, la ubicación geográfica nuestra es inmejorable desde el punto de vista de ser el aliado perfecto para esta recuperación. Un comentario, aprovecho y le menciono sobre ese gabinete de turismo que se formó. En el año 2008, cuando ocupa la presidencia Obama, se enfrentaba, similar a nosotros y al mundo ahora, a una crisis de gravedad superior, como fue la crisis financiera global. Y en ese momento, una de las primeras medidas que tomó el presidente Obama fue justamente crear un gabinete multidisciplinario que, por la naturaleza de la crisis, incluyó macroeconomistas, incluyó miembros del sector privado vinculados a los sectores que en ese momento estaban siendo más afectados, dígase financiero, pero también sector de vehículos, etcétera. Entonces, siento que lo que se hizo aquí, de algún modo, pudo haber emulado lo que fue una buena práctica y que permitió que en ese momento Estados Unidos haya sido la primera nación en salir de aquella crisis. Cuando se conforman estos equipos, cuando se colocan en la mesa los problemas desde el punto de vista, desde el prisma de cada uno de los sectores que son afectados, y por supuesto con el talento adquirido, la experiencia adquirida de cada uno de los miembros, pues también se proponen soluciones que ha sido, me parece, clave y parte del gran éxito que ha tenido República Dominicana. Y hay, por supuesto, simbolismos que podemos rescatar. Por ejemplo, aquí vino en medio de todo este tema el presidente de la organización, el secretario general, quiere decir, la Organización Mundial de Turismo, vino a vacacionar, uno de los primeros destinos cuando todavía era, si se quiere, tabú hablar de vacacionar en medio de COVID. Y por supuesto que esto manda señales muy claras sobre no solo el apoyo, pero el reconocimiento que ha tenido la República Dominicana. Y aquí quiero extenderlo, hacerlo extensivo, no solo al sector público, pero también a ese equipo del sector privado que, por supuesto, medios de comunicación como el suyo contribuyen también y ponen su grano de arena para que esto sea exitoso. Pero No, iba a comentar. sí, no te iba a decir que en ese mismo orden eh, celebraron la OMT un evento muy importante con ministros de turismo de diferentes países de Latinoamérica. eh, y eso fue otro respaldo, reconocimiento a la confianza de un destino bien planificado y con unas aperturas y unos controles en el medio de la pandemia, donde todavía había unas situaciones y el impacto económico extremadamente. Estamos en proceso de recuperación, pero yo digo mucho esto, Raúl. Dependemos de las fronteras del mundo. Aquí podemos estar organizados. Es el momento perfecto para poner la casa en orden dentro de lo que se está haciendo. Pero también no podemos
ponerle un compromiso tan grande solamente al sector económico en la mejoría de la economía, pues dependemos de las fronteras del mundo. Y obviamente no hay una línea aérea en el mundo que no esté golpeada duramente con este impacto económico. Han habido incluso reestructuraciones, líneas que se han aliado usando el nombre de una, el equipo personal humano de otra, y de repente han salido con un nuevo concepto de mercadeo. Low cost, rutas especiales, dominio hasta de la carga. Dentro de esta misma recuperación han habido medidas de impuestos a la primera maleta, segunda maleta, tratando de mantenerse a flote, pero es muy importante reconocer lo bien que se ha hecho, pero dependemos de las fronteras del mundo para esta recuperación. Totalmente. En el caso que menciona de la línea aérea, que podría ser comparable, en el caso de la crisis global del 2009, a lo que ocurría en la industria automovilística, muchas de las naciones avanzadas han reconocido que este shock, aunque se espera que salgamos pronto de él, no implica que se va a destruir valor o que las preferencias sobre el viaje de las personas van a cambiar de manera permanente. Se sabe que el viaje va a retornar. La Claro. Organización Mundial de Turismo, de hecho, desde el año pasado, ha estado haciendo encuestas bimensuales con expertos del sector privado y público alrededor del mundo, donde se le pregunta cuándo entiende que en su continente, en su zona geográfica, vamos a retornar a los niveles prepandémicos a nivel de viajes. Y para el caso de Américas, que sería el continente donde estamos ubicados, pues más del 50% responde que a partir del 2024. En el caso de República Dominicana, en todos los cálculos que nosotros hemos estado haciendo a nivel de proyecciones, pues tenemos que Dominicana estaría retornando a los niveles prepandemia a nivel de viaje, probablemente para el cierre del 2022, lo que Correcto. implica una recuperación 2 años más acelerada que lo que se espera para el promedio de nuestro continente. ¿Qué está detrás de esta perspectiva favorable? Pues como menciona, ese entorno internacional. Y ese entorno internacional tiene a una recuperación económica, en el caso de Estados Unidos, mucho más rápida Ujú. que otras zonas de países avanzados como la zona euro. Para poner cifras, la economía americana, que regularmente o en promedio crece entre 1,8 y 2%, pues estaría para el año 2021 creciendo alrededor de 7%. Y esto son proyecciones del Fondo Monetario Internacional revisadas a julio, por cierto, revisiones al alza. O sea que ha habido una perspectiva bastante positiva que favorece, tal como mencionó, a la República Dominicana. No solamente desde el punto de vista de nuestras exportaciones, que por supuesto van a ser más demandadas, de nuestras remesas, que más adelante cuando comentemos algo del contexto doméstico Claro. pudiera yo profundizar más, pero también de esa llegada de turistas, porque no solamente están asistiendo a un país que se percibe seguro por ese plan de vacunación exitoso y la gestión que se está haciendo dentro del sector, pero también porque los ingresos se están recuperando más rápido. Fíjense que la zona euro, que normalmente en promedio crece entre 1 y 1,2%, pues para el año que viene se estaría previendo crecimiento de cerca de 4,5%. Entonces, si bien hay una recuperación en ambos, la americana es más rápida. Por lo que uno debería de pensar a nivel de turismo que la llegada de viajeros pues va a venir en dos velocidades, ¿no? Vamos a tener la zona de Estados Unidos recuperándose más rápido que la zona de Europa, por ejemplo. Y de hecho hay que reconocer que los viajeros dominicanos no residentes hoy por hoy ya han superado los niveles pre-COVID. O sea, si viéramos ese segmento específico a nivel de llegada, pues sin duda ya estamos en niveles prepandémicos. Excelente. Raúl, vamos a nuestra primera pausa para continuar con un tema tan importante y tan profesionalmente presentado y entendible para fines de todos nuestros televidentes. Continuamos en Hablemos de Turismo
con Miguel Calzada León en esta cápsula que nos envía el periódico El Dinero, su director ejecutivo Jairon Severino, ligado al tema de nuestro invitado el día de hoy. Continuamos después de nuestra pausa. Muchas gracias, Miguel Calzada León. Hablemos de turismo. Gracias. Aquí estamos desde el periódico El Dinero para compartir con ustedes temas económicos de mucho interés. Bueno, en medio de la situación de crisis que tenemos los dominicanos y el mundo completo, hemos visto una información positiva desde el punto de vista de la capacidad de respuesta que tendrá el país para afrontar cualquier dificultad y cualquier movimiento brusco que experimente la tasa de cambio, que por suerte, por el ingreso masivo de dólares, la tasa de cambio de pesos dólar, pues ha habido un fortalecimiento con una estabilidad increíblemente positiva del peso frente al dólar, de alrededor de 2.2% en los últimos 12 meses. Bueno, pues el Banco Central informó en estos días que recibió el depósito de 649 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, producto de ese acuerdo global que se hizo para ayudar a las economías a recuperarse de los embates del coronavirus. A República Dominicana le tocaron unos 649 millones de dólares que habrán de ser utilizados en primera instancia, según el gobernador Héctor Valdés Albizu, para fortalecer las reservas internacionales. Según el fondo, este dinero no puede ser utilizado para nada más, pero el Banco Central lo coloca ahí para fortalecer las reservas y eso da la posibilidad de que el país, o sea, el Banco Central, tenga la capacidad de responder, de enfrentar cualquier disturbio que pueda generarse en el mercado cambiario. Esto es importante porque la devaluación genera inflación y el Banco Central tiene la responsabilidad de garantizar estabilidad de precios. Pero además, todos los demás indicadores macroeconómicos que dan certidumbre a un país para que llegue la inversión, el Banco Central tiene la gran responsabilidad de garantizar que eso sea así. Por este momento hemos visto que el Fondo Monetario Internacional pues apoya con esta asignación de recursos para que República Dominicana, así como lo hizo con otros países, es un programa global de unos 650,000 millones de dólares distribuidos entre países en vía de desarrollo que requieren de recursos para fortalecer sus finanzas internas y enfrentar cualquier eventualidad ante esta crisis del COVID, que por supuesto se tradujo en un problema económico que tiene a muchos países en una situación difícil. Gracias, Miguel Calzada León, por esta oportunidad. Jairon Severino desde el periódico El Dinero. Bye bye. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Nos conectamos para seguir hacia adelante y para estar más cerca de quienes amamos. Nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea. Nos conectamos para que no te detengas y los tuyos tampoco. Nos conectamos para crear nuevas ideas y construir un mejor mañana. Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad, juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, Connected Forward.
de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Mujer dominicana, unos minutos pueden ser decisivos en el resto de tu vida. Hacerte la mamografía, el Papá Nicolau, es necesario, gratis y rápido. No lo dejes para después. Chequéate. Gracias por continuar en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Para los que nos están sintonizando ahora, tenemos un tema muy importante en nuestro espacio esta semana: entorno económico y perspectiva de corto, mediano y mediano plazo, enfocado al sector turístico. Nuestro invitado, Raúl Ovalle Marte, socio director de Analítica. Raúl, en ese orden que hemos venido tratando el tema de la importancia de esta recuperación del mercado americano, nuestra cercanía ampliada de que dependemos de situaciones internacionales. Somos una isla media, pero somos una isla, dependemos de 100% del transporte aéreo. Pues el mundo de cruceros, si bien es cierto, es un consumidor nuestro, no es un consumidor de un impacto de los 7 días en República Dominicana que toca diferentes áreas. Es un impacto puntual de paso que también está en un proceso de recuperación. Es un sector bien golpeado, el mundo de los cruceros también, pero definitivamente también es un valor agregado a nuestra recuperación. Estar listo para ellos, tener las ofertas complementarias de ese día de paso por República Dominicana, también son números interesantes. Pero en este segmento me encantaría poder trabajar y que nos hables más del entorno económico doméstico con relación a los temas que estamos tratando. ¿Cómo no? Pues quizás para contextualizar a los televidentes, vale la pena pensar en de dónde venimos a partir de lo que ha sido la crisis de COVID. COVID implicó que la economía dominicana se contrajera en cerca de 6,7%, una economía que normalmente crece 5%. ¿Cómo anda a la fecha en términos de recuperación? Pues y ayer justamente se publicó el dato de crecimiento a julio. La economía creció 12% interanual. Esto es comparar julio de este año contra julio del año pasado. Por supuesto, un año de pandemia, un año donde buena parte del aparato productivo económico estaba colapsado en ese momento. Sin embargo, cuando comparamos estas cifras con el resto de los países de la región, que también estuvieron viendo una gran contracción de sus economías, pues Dominicana
es la segunda economía de mayor crecimiento acumulado al primer semestre de este año, solamente superada por Perú. Entonces, cuando uno mira estas cifras de una reactivación bastante importante, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son los sectores que la están impulsando? En principio, todo el sector vinculado a la cadena de valor de las exportaciones, dígase manufacturas de zona franca, dígase, por ejemplo, sector como agropecuario, toda la agroindustria, etcétera. Y esto porque, tal como mencionábamos en el primer segmento, pues ha habido una recuperación importante de la economía americana, de nuestro principal socio comercial. Y mientras los americanos se están recuperando, pues comienzan a demandar bienes que ellos no producen, pero producimos nosotros, como tabaco, por ejemplo, como el propio, de hecho, los servicios turísticos. Y eso contribuye a la República Dominicana. Los americanos también implementaron un estímulo fiscal importante, de hecho el tercero durante lo que ha sido este periodo de pandemia, y eso ha permitido mantener los ingresos en familias vulnerables que habían incluso perdido empleo. Esto ha permitido entonces que estas familias puedan enviar remesas a República Dominicana. Otro factor importante en explicar cuál ha venido siendo la evolución acelerada de crecimiento para Dominicana. Y quiero mencionar que probablemente la República Dominicana sea uno de los dos principales países en términos de crecimiento en toda la región latinoamericana para el año 2021. Otro elemento que vale la pena destacar es cómo andan algunos de los otros indicadores externos, como la inversión extranjera directa. Aquí me quiero también detener a hablar de cómo también se ven estas cifras para el caso de turismo. República Dominicana en un año, vamos a llamarle normal, recibe entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esta inversión, recordemos que se refiere a capital que llega a la República Dominicana con visión de largo plazo. Esto quiere decir, por ejemplo, en el sector turismo, hoteles que se instalan. En el caso del sector minero, fábricas y minas que se instalan, etcétera. No son flujos de capital que tienen una visión de corto plazo, sino de mantenerse en el país. Por lo tanto, estos flujos representan una apuesta de los inversionistas para todo lo que tiene que ver con la estabilidad económica, la estabilidad política y social de ese país. En el año 2020, en medio de COVID, hubo una caída a nivel global de los flujos de inversión extranjera directa. Y la región más afectada fue justamente Latinoamérica, con una caída de casi 50% de un año a otro. COVID implicó que la mitad de los flujos que se habían recibido antes de COVID hayan abandonado la región. En el caso de República Dominicana, fuimos uno de los países donde esa reducción de flujo fue de las menores de toda la región, lo que indica que hay sin duda una apuesta favorable de los inversionistas para Dominicana. Y ya para este año lo que estamos viendo es que en el caso puntual del sector turismo, pues tuvimos en el primer trimestre un nivel de inversión extranjera directa de 240 millones de dólares. Y este número es un récord para un primer trimestre en República Dominicana. De hecho, viniendo en el trimestre previo, 2020, último trimestre de 2020, pues de más de 500 millones de dólares. Un récord histórico para República Dominicana. Entonces, imaginen, en el sector más golpeado es donde los inversionistas están apostando más. Lo que habla bastante de que la apuesta a largo plazo, la visión que tienen sobre la recuperación del viaje y sobre cómo se está gestionando, pues es más favorable que otros pares en la región. Entonces, fíjense que hasta aquí la historia de crecimiento doméstico que estamos viendo, en el fondo es una historia de recuperación de la demanda externa, de una apuesta desde la economía y nuestro principal socio comercial, de la economía externa hacia Dominicana. Si ahora vemos la parte doméstica, pues se viene reactivando, pero no a la misma velocidad que la reactivación que estamos viendo en la parte externa. ¿Y a qué me refiero con esto? Todavía Dominicana mantiene cerca de 2,9
digamos, 2 millones de empleos a nivel formal tenemos actualmente, cuando antes que COVID teníamos cerca de 2,2 millones, por lo tanto faltan todavía cerca de 200.000 empleos a nivel formal por recuperar. Venimos, por supuesto, de unos niveles mucho peores, pero estamos en recuperación. A nivel del crédito, pues el crédito está creciendo, otro indicador a nivel doméstico, cerca de 7%, pero la inflación anda un poquito más alta que eso, por lo tanto, ajustado por inflación, estamos de hecho creciendo negativo. Debo decir que el crédito al sector hoteles, bares, restaurantes está creciendo cerca del 15%. Entonces, esta apuesta que yo mencionaba a nivel de inversión, también a nivel doméstico, los bancos le están teniendo sobre el sector en su conjunto. Entonces, aquí quizás para resumir un poco lo que sería el entorno doméstico, me gustaría mencionar que la economía viene recuperándose rápido, pero detrás de esta recuperación hay una historia de una evolución favorable de la demanda externa y una evolución que viene siendo favorable, aunque no tan rápido, de la parte doméstica. Posiblemente vamos a ver hacia mediados del año que viene una demanda doméstica completamente recuperada. Esto quiere decir que los empleos posiblemente lo vamos a volver a ver a niveles pre-COVID, los niveles de crédito, los niveles, por ejemplo, de importaciones de bienes que se consumen localmente, que todavía están un tanto deprimidos con relación a lo que se veía pre-COVID, etcétera. Todo esto, por supuesto, requiere que la economía se abra. Recordemos que tenemos pocos meses desde que se anunciaron para aquellas provincias que tienen más del 70% de vacunación, una apertura total. Entonces, esta recuperación doméstica depende de esa reapertura. Y este plan exitoso de vacunación, sin duda, nos coloca en una posición favorable cuando nos comparamos con el resto de los países de la región. Vamos a nuestra próxima pausa. Continuamos importante con esta gran entrevista, conversación. La palabra entrevista la respeto mucho, más que todo es una conversación de amigos. Raúl Ovalle Marte, socio director de Analítica. Continuamos después de esta pausa. Ahí mismito donde estás. O si sales a caminar y te mueves un poco a la derecha o a la izquierda, o te diriges a otro lugar y de ese lugar a otro, ahí mismo o en todos los anteriores, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con 0 pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Capi Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Cada año surgen nuevos retos, pero con ellos aumentan las fuerzas, se crean nuevos sueños, se incrementan las esperanzas, se lucha con más ganas. Cada comercio representa un sueño. Los sueños de miles de clientes que nos han acompañado estos 21 años. Y hoy estamos aquí gracias a ustedes. Carnet nos une. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Gracias por continuar en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Hoy con unos temas sumamente importantes. Con nuestro invitado, Raúl Ovalle Marte, socio director de Analítica. Raúl, siguiendo el orden de darle
tanta información positiva con relación a cómo vamos, con relación a otro destino. Qué tan importante es reconocer la recuperación de los aliados, destinos cercanos que van de la mano a nuestra recuperación. Números como vamos a nivel de la recuperación de empleos. ¿Cuáles serían, del punto de vista de Raúl Ovalle Marte, y una institución como Analítica, que obviamente está retroalimentada por trabajos especiales relacionados a diferentes áreas, pero a la larga se fusionan en números que nos dan unos parámetros de por dónde vamos y qué esperamos a corto, mediano plazo? ¿Cuáles serían las perspectivas y riesgos que tenemos por delante? Quisiera aprovechar este segmento en este orden. Cómo no. Antes de comentar lo que desde Analítica estamos viendo, me gustaría quizás partir con la visión que tienen las propias autoridades y algunos de los organismos internacionales, de modo que posteriormente comentar cómo nosotros vemos una visión similar o distinta de estos números. Entonces, quizás la variable más relevante que a nivel local e internacional se sigue a nivel del crecimiento de un país sería justamente el crecimiento del PIB, ¿no? Es lo que permite comparar cómo anda la actividad agregada en cada una de estas economías. Y recientemente el marco macroeconómico de la República Dominicana, que son básicamente las proyecciones sobre ciertas variables clave que tiene el país de cara al diseño del presupuesto público y demás, y que surgen de un consenso entre Banco Central, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, pues tienen que la economía estaría creciendo 10% para el cierre del 2021. Este número representa una revisión hacia el alza, porque en el pasado marco macroeconómico habían tenido un 7,5% de crecimiento y previo a ese, a principio de año, pues un 5%. O sea que estamos hablando del doble, se ha duplicado la visión en cuanto a crecimiento se refiere de la recuperación económica de la República Dominicana. Todavía hay organismos como el Fondo Monetario Internacional que nos tienen creciendo 5,5%. Yo pienso que en la reunión que van a tener en octubre, los famosos Spring Meetings, pues, Fall Meetings, las reuniones de otoño, ahí se va a actualizar hacia el alza el crecimiento de la República Dominicana, más en línea con lo que tienen las autoridades. Y hay otros especialistas que también tienen la economía creciendo cerca de 6%. Pero también pienso que mientras se vaya acercando el cierre del año, pues van a revisar sus datos al alza. Este dato compara muy favorablemente y como le anticipaba yo al principio del programa, seríamos una de las economías de mayor crecimiento de la República, de toda la región. Quiero mencionar también que de cara a esta reactivación habría que hacerse una pregunta y es ¿cuánto tiempo le va a tomar a cada país retornar en términos del tamaño de la economía a los niveles prepandémicos? La mayor parte de la región latinoamericana estaría retornando en el 2023 o a partir del 2023. Con estas cifras nosotros podríamos ver a una República Dominicana retornando para el cierre de este año, primer semestre del año próximo. De nuevo, una noticia bastante favorable. Desde Analítica estamos viendo crecimiento entre el 10,5, 11,5%, incluso con un sesgo hacia el alza, más optimista que las propias autoridades. Y mucho tiene que ver, como ya habíamos mencionado, con la reactivación de nuestro principal socio comercial. Hay otro elemento que es fundamental y es qué ocurre con la inflación. No tuve chance de mencionarlo al principio, pero aprovecho algunos breves comentarios. Ha habido dentro de esta recuperación un proceso inflacionario, no solamente en República Dominicana, pero también a nivel global. Las principales economías del mundo, Estados Unidos, zona euro, están viendo alzas en sus precios. La mayoría de estas alzas se consideran transitorias. En el caso dominicano, estamos viendo a julio una inflación, es decir, un cambio año a año entre los precios de la canasta de consumo promedio del dominicano de entre 7,8% más o menos. Hay algunos bienes que están creciendo más, otros crecen menos, pero en promedio anda en ese nivel. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque
la inflación es uno de los indicadores o de las métricas que los bancos centrales siguen a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Las tasas de interés que estamos viendo están históricamente bajas, algo que por supuesto ha propiciado que estas inversiones extranjeras que están viniendo aprovechen unos costos de financiamiento bastante reducidos para colocar sus inversiones y generar una rentabilidad en el mediano y largo plazo que pueda, por supuesto, repagarlas. Entonces, aquí el mensaje es que mientras la inflación continúa subiendo, pues la posibilidad de que los bancos centrales incrementen sus tasas, pues aumenta. En el caso de República Dominicana, la inflación viene reduciéndose y se espera que para el cierre de año andemos cerca de un 6,5%. Este número debe compararse con el rango meta del Banco Central, que anda entre 3 y 5, es decir, estaríamos un poco por encima, pero con una tendencia a la baja que posiblemente termine estabilizándose dentro del rango meta para el año que viene. Esto, el gran mensaje que quisiera yo dejarle a ti, Miguel, y a la teleaudiencia, es que posiblemente vamos a continuar viendo tasas de interés históricamente bajas como las estamos viendo ahora, tanto la tasa de los préstamos como también la tasa de los depósitos, pues por lo menos hasta diciembre, hasta el cierre de año. Y quizás a partir de ahí comencemos a ver incrementos paulatinos hacia niveles prepandémicos. Esto más o menos resume un poco algunas de las perspectivas. La última quizás importante también, el tipo de cambio ha estado apreciándose, una sorpresa para muchos, pero cuando normalmente se deprecia entre 3,5 y 4%, pero no debería llamar a sorpresa, porque tenemos, como ya habíamos mencionado, un boom de la economía externa, remesas a nivel récord, eso es una oferta de divisas que llega a Dominicano, tenemos exportaciones que también están llegando a niveles récords, inversión extranjera directa que está llegando a niveles récord. Entonces lo que estamos viendo es una gran oferta de dólares, pero que se está encontrando con un mercado que no lo está demandando a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque todavía falta que esta economía doméstica concluya su recuperación y el resultado de que se encuentre esta gran oferta de divisas con una demanda que todavía está un tanto deprimida, es que el precio entonces, que en este caso es el tipo de cambio, se haya apreciado. Ahora, esto es algo transitorio. Para el año que viene, la economía doméstica seguro que va a estar más recuperada, se van a demandar los dólares y por supuesto que retornaremos a niveles, yo le voy a llamar más normales o promedio de esta depreciación del tipo de cambio. Habiendo dicho eso, posiblemente la moneda ande depreciándose 0%, lleguemos al cierre de este año a niveles similares a lo que habíamos visto en 2020, que sería cerca de 56,5 a nivel promedio y quizás como un 57,5, 8 a nivel de diciembre de este año en estas variables. Viendo tan puntual esta visión y esta presentación, Raúl, ¿dónde no se deben descuidar las autoridades? ¿Dónde tú entiendes que en este proceso que vamos, dónde deben enfocar desde el punto de vista de tu experiencia profesional? Hemos cubierto un abanico de situaciones que favorables a nosotros, pero ¿dónde tú entiendes que no se deben descuidar o reforzar relacionado al tema tratado? ¿Cómo no? Primero, reconocer que el principal riesgo a gestionar es la pandemia y continúa haciéndolo. La variante Delta en Estados Unidos está afectando en un 80% a personas que no tienen 2 dosis. Por lo tanto, lo que ha hecho ya bien, lo que las autoridades han hecho muy bien, que es este plan de vacunación, yo diría no caer en la complacencia, porque estamos viendo otros países que lo han hecho muy bien, pero están siendo afectados. Entonces, no quisiéramos nosotros echar para atrás, como diríamos un buen dominicano, por caer en la complacencia. Así que mi primer mensaje quizás sería continuar esos esfuerzos de vacunación que son relevantes. Y posterior a esto, todo lo que se habla de la tercera dosis ya es algo consensuado a nivel global y será la próxima etapa
de cara a reforzar a la población a nivel de vacunación, reforzar la economía, porque si los sistemas hospitalarios están holgados, entonces se pueden comenzar a abrir sin mayores dificultades o riesgos la economía doméstica. Sí hay un punto donde yo pienso que las autoridades han sido un tanto tímidas a la hora de abordarlo, y ha sido la ejecución del gasto público. El gasto de infraestructura, que aquí pensemos en puentes y carreteras, presas, canales de riego, etcétera. Y todo esto es parte de lo que se considera gasto de infraestructura, inversión pública, ¿no? O capital. Ha estado creciendo a tasas históricamente bajas. Y esto no se está reflejando en las cifras de crecimiento porque estamos atravesando favorablemente un boom de crecimiento externo. Pero ese boom de crecimiento externo posiblemente se vaya a disipar hacia el año que viene. Y cuando se haya disipado, ¿y esto por qué? Porque el estímulo fiscal americano va a expirar, por ejemplo, porque posiblemente los americanos comiencen hacia finales del año que viene a elevar tasas de interés, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener a un sector público que a nivel de infraestructura continúe invirtiendo. Quizás para aterrizar al mundo turístico, yo creo que solamente las personas que se trasladan a Punta Cana durante la última década pueden entender y reconocer el antes y el después que fue esa carretera del Coral, que fue una inversión pública, pero que generó inversión privada alrededor, flujos de turistas internos, etcétera. Entonces, esto es parte del gasto de capital de un gobierno. Entonces, como esa, a modo de ejemplo, imaginémonos también otra que pueda incluso conectar otros pueblos turísticos y demás. Estos son tareas que no son sencillas, pero que tienen que hacerse. Y quizás a un año de gobierno yo hubiese esperado que hubiese una inversión quizás más agresiva. Entiendo que las autoridades lo reconocen, lo saben y están justamente trabajando en recuperar los ritmos de inversión en infraestructura que normalmente se han visto en República Dominicana. Yo diría que esos serían quizás los dos temas fundamentales, ¿no? Excelente, excelente, Raúl. De verdad que súper complacido y profesionalmente orgulloso de que tengamos personas como tú, especializados en un sector tan clave y obviamente con este espacio que hemos tenido de Hablemos de Turismo contigo, le estamos poniendo no tapa ni cerrando una brecha, sino dándole el verdadero reconocimiento a la dimensión del aporte económico que tiene el sector turístico en nuestra economía. Por muchos años fue un gran, nos veían como el sector con demasiados incentivos y no era el más halagado, eran cosas muy de la visión de aquí. Ese es como cuando el famoso cuento de que si hierves una olla llena de cangrejos, aquí en una época tú no le tenías que poner tapa, porque que ningún cangrejo dejaba que el otro subiera, por más caliente que estuviera el agua. Pero vamos bien, vamos posicionándonos. Tenemos que aunar y seguir esforzando la unión. Hay un mensaje muy positivo con relación al sector privado, sector oficial, del punto de vista del sector turístico, a lo que nos compete a nosotros. Se está trabajando mancomunadamente. El Gabinete de Turismo juega un papel muy importante y la continuidad de reuniones están dándole seguimiento a todo lo positivo que hemos venido hablando con relación a la República Dominicana. Un tema al cual yo lo tengo como una prioridad, Raúl, y entiendo que es un tema país de carácter inmediato. Atención, el tema sargazo. Claro. Pues no podemos descuidar todo esto que estamos generando y el impacto de que vinieron por playa y encontrarse con esto. No somos los únicos, lo tiene el Caribe completo, pero nosotros tenemos que darle la prioridad y la importancia a solución o a mejorarlo, para fines de que todo esto que hemos hablado vaya en el orden positivo que tú has planteado. Ese es el comentario mío después de recibir los tuyos. ¿Dónde no nos debemos descuidar?
Raúl, ya la despedida, desde el punto de vista de un espacio muy agradecido de tu participación. Si tienes algún mensaje antes de nuestro cierre formal, pero agradecido de antemano por tu participación. No, cómo no. Primero, de nuevo, quiero agradecer porque reconozco y valoro muchísimo el trabajo que durante tantos años se hace de este medio. Quizá un mensaje que yo pudiera dejar de que va a ver que yo soy un fanático de una figura que es controversial, es trascendental, que es este señor Henry Kissinger, y él tuvo un tiempo en República Dominicana, viene con alguna frecuencia, todavía está vivo, 90 y tantos ya, y escribió un libro sobre una potencia emergente hace casi 10 años, China, y lo escribió desde Punta Cana. Estaba siendo, de hecho, huésped en la casa de Oscar de la Renta y duró meses ahí. Y había una frase que a mí me llamó mucho la atención de ese libro que decía que para los chinos la tierra prometida era China y ya los chinos estaban ahí. Y quizás un mensaje final desde el punto de vista de toda la actividad, todos los personas clave del sector turístico o de la actividad turística a nivel privado y público, es que en realidad la tierra prometida en cuanto a turismo se refiere es República Dominicana, y lo bueno es que ya todos los dominicanos estamos aquí. Nos toca entonces salir a buscar esas inversiones, a buscar esos turistas y que todos vengan a conocer de esta gran tierra prometida que somos República Dominicana. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Amigos, hablemos de turismo con Miguel Calzada León, orgulloso de verdad de lo que hemos logrado y feliz de este gran profesional, Raúl Ovalle Marte, socio director. Resaltar, Marte, la madre, eso claro, lo decimos nosotros aquí, segundo apellido hay que resaltarlo, socio Así director es. de Analítica, y nos veremos en una próxima entrega de Hablemos de Turismo con temas tan importantes como el de hoy y en todo momento con nuestra pasión.